Buenas tardes a todos y todas. Les saludo con gusto en esta sesión número 8. Les ofrezco una disculpa por el ruido, es una bocina, entonces a lo mejor puede estar interrumpiendo. Vamos a comenzar con la sesión número 8. Como les dije, es importante que cerremos bien el módulo. Es la última sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo, semana de integración. Y me gustaría que hoy trabajaran, digamos, de manera un poco más activa. Aunque primero voy a hacer la presentación tradicional y después me gustaría sí que trabajaran ustedes en unas cosas. Hay un par de materiales que tengo listos y me gustaría en general que ustedes trabajaran un poco más. Déjenme ver esto para poder presentarles. Listo. En el video anterior, en la grabación que les puse en Classroom, se explicaban los contenidos del proyecto integrador y del foro de integración, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros o ustedes pudieron hacerse una idea general de cómo era el proyecto integrador y el foro de integración. En el caso del foro no me parecía tan complicado porque era bastante parecido al de la semana pasada, pero en el caso del proyecto sí podía tener un poco más de complicación porque no es algo que hubieran hecho. Si bien está acostumbrado a proyectos integradores finales, no siempre es el caso, ¿no? Entonces, como les decía, creo que la clase de hoy es importante porque se van a poder develar dudas de su parte. Y también en la sesión anterior, o en la grabación de la sesión anterior, había una parte, o dediqué una parte en la cual se registraban trabajos de generaciones anteriores que me parecía particularmente interesante compartir y que me parecía también muy importante que ustedes revisaran y vieran cómo se hace una historieta. Había videos, lo que no pasó la clase anterior fueron ejercicios, que es justo lo que me interesa aplicar hoy, ejercicios específicos sobre cuál es la mejor forma de escribir una historieta, cuál es la mejor forma de escribir un guión, cómo se escribe un guión, cómo se escribe una historieta y demás. Sobre todo para aquellos que tienen dudas todavía de cómo hacer su historieta y a qué referirse, ¿no? Voy a hacer, repito, algunas cuestiones generales. Así que déjenme, más allá de la presentación, ahí por ejemplo tenemos el propósito de la sesión de la semana 4, sesión número 8, la explicación de contenidos generales, la dinámica de trabajo y los puntos ejercicios para puntajes extra. Como les dije, hoy van a trabajar un poco solos. No, o sea, yo obviamente voy a estar aquí, pero me gustaría que ustedes tomaran un poco más de cuestiones generales e hicieran un análisis que obviamente les va a permitir tener puntaje extra en la última sesión, que es esta, y en la semana también. El proyecto integrador. Por cierto, hoy puse, ahora que me acuerdo, hoy puse los puntos extra de las sesiones anteriores. Se me había pasado la semana pasada y ya los coloqué, ambos. Entonces, pues me gustaría que ustedes los revisaran y si hay alguna pregunta o duda. Yo tengo mis anotaciones y tengo mis palomitas por la cantidad de veces que participaron y es obviamente el hecho de que estén aquí, dediquen y presten un poco de su tiempo y también que participen con cuestiones generales como los ejercicios de clase y demás. Ayuda muchísimo a que ustedes puedan a que tengan un puntaje extra, ¿no? Y eso es la parte que se pide en Prepalínea CEP, una participación activa, ¿no? Esa es la idea, participación con conocimiento y activa. Bueno, aquí tenemos también, voy a explicar contenidos generales, aunque creo que voy a tomar poco tiempo porque se hizo también en la clase anterior. La dinámica del trabajo y ejercicios de puntajes extra. El proyecto integrador, que también voy a explicar de manera general, aunque ya lo he hecho y puse ejemplos. El foro de integración de la semana 4, les voy a recordar también los requisitos de ese foro. El recordatorio sobre el plagio, ahí también nunca está de más hacerlo. Las explicaciones finales, dudas de ustedes en general siempre. Ahí falta una cosa que es la presentación de sus trabajos, sería como presentación de lo que ustedes van a hacer o de lo que les voy a encargar. Y la conclusión y la despedida del módulo, ¿no? Nada más les recuerdo, por favor, que les recuerdo es a partir del próximo miércoles, no sé la fecha, ahora les digo fecha,
a partir del próximo miércoles 22 de mayo, ustedes ya podrán descargar su boleta de calificaciones y también podrán descargar sus calificaciones totales en esta plataforma. Les recomiendo no descargar, tomarle una foto, les recomiendo tomarle una foto para que no haya ningún problema por si hay alguna corrección de calificación en el cual puede ser un error mío o de corrección del sistema, ¿no? Entonces, les pido ahí por favor que tomen esto en cuenta, que a partir del miércoles ya van a estar sus calificaciones, probablemente antes, pero siempre se les pido hasta el miércoles. Generalmente yo califico los lunes, entonces el lunes a la tarde o el martes, yo creo que ya estarían sus calificaciones finales. Lo único que me faltaría es colocar las sesiones que serían estas, pero creo que no hay problema porque esas incluso las puedo hacer este fin de semana, no hay problema. Y a la medida que voy calificando, y van enviando, yo voy calificando durante el fin de semana, me meto un par de veces entre el sábado y el domingo y califico, entonces muchos de ustedes podrán recibir su calificación del proyecto el sábado o el domingo, y también la calificación del foro de integración la van a recibir el lunes, es así, va a estar el lunes por la mañana. Entonces, si se meten de manera constante, podrán darse cuenta que el lunes en la noche, siempre hay contratiempos por supuesto, pero el lunes en la noche o martes en la mañana ya podrán tener dispuestas sus calificaciones. Y repito, nada más tómenle una fotografía para que si hay alguna corrección que yo tenga que hacer o un error de mi parte o de parte de la plataforma de Prepalina CEP se pueda corregir a tiempo, ¿no? Eso sí me parece importante. Luego, bueno, eso es el anuncio, digamos, burocrático que tenía que mostrarles. Y si tienen alguna duda o pregunta durante el fin de semana, no lo reviso tanto como les dije, pero me meto y califico un poco, me meto y reviso si hay dudas. No tanto como de lunes a viernes, pero bueno. También la grabación que probablemente esté hoy por la noche de esta sesión la pondré en unas horas, así que creo que ya sería todo lo que podría explicar con ustedes. Bueno, ahora sí, el módulo 4, ay Dios, la semana 4, que se llama semana de integración, que están viendo en la pantalla, es una semana en la cual se ha escogido específicamente los materiales que resultan más importantes. Están divididos, como verán ahí, están divididos por semanas, y cada una de las semanas, aparte de que tiene un color y eso significa qué tipo de material es, contiene lo más importante para que ustedes, en el caso de que quieran revisar, resumir o replantear algunas cosas y no se acuerden, lo hagan de esta forma, a partir de esos materiales, ¿no? Entonces, les recomiendo que si hay alguno que no se acuerdan, lo revisen y lo descarguen y lo vuelvan a leer, no está de más, porque les va a servir para su proyecto integrador, el cual voy a explicar un poco más adelante, aunque repito, pues ya lo había explicado en días pasados, así que no me parece tan relevante, a menos que obviamente ustedes tengan alguna pregunta. Hola Felipe, no te preocupes, probablemente terminemos más o menos a esa hora, así que vamos a ir coincidiendo. Digo, también depende de la velocidad en que trabajen, es la velocidad en la que puedo terminar la sesión, ¿no? Les decía también que en este que están viendo hay lo mejor de los contenidos, y es ampliamente probable que ustedes puedan encontrar algunas respuestas de su actividad, de su proyecto integrador aquí. Si tienen dudas, me parece que fuera de esto, o sea, todos los temas son importantes, todos los materiales tendrían que haberse leído, pero estos son, creo yo, los que sintetizan un poco mejor para entender cuáles fueron los contenidos más importantes de todas las clases, ¿no? Entonces ahí sugiero que ustedes lo hagan, lo revisen, lo lleven a cabo, y si tienen alguna pregunta, háganla. Recuerden nada más que el proyecto integrador se trata de contar tu experiencia durante el módulo a través de una historia, y a partir de eso incluir también temas de la clase. Ahí les sugerían algunos en la rúbrica, perdón, en el documento del proyecto integrador, les sugerían lo de mundos posibles. Yo les sugiero también fondo y forma, textos literarios, que es un texto, que es lectura. O sea, yo les sugiero todo eso, y son cosas que evidentemente van a ir marcando y revisando, y entonces tendríamos que considerar un poco mejor, tendríamos que ya reaccionar un poco mejor a las exigencias como de análisis que yo tengo para ustedes, ¿no? Entonces ahí nada más es para que lo revisen y decidan cuál es el tema. No todos vienen ahí, por ejemplo, aquí no vienen lecturas,
y ustedes, por ejemplo, pueden hablar de Frankenstein en su historieta, pero ese Frankenstein tendría que llevar algo de clase, ¿no? El tema de análisis, fondo, forma, yo qué sé, ¿no? Ustedes tendrían que también, repito, que de un texto también poder analizar cosas, conclusiones y opiniones que ustedes tengan, revisarlas ahí. Recuerden que para tener una opinión debe ser una opinión argumentada, es decir, debo haber tenido información y haber estudiado, investigado, etcétera. Cosa que ustedes ya han hecho las anteriores casi 4 semanas, así que no creo que haya problema en ese sentido, ¿no? Entonces les sugiero nada más, como de manera general, pues que revisen textos literarios, fondo y forma, que realicen lo de lenguas originarias también, es muy bien, está muy bueno, y también les dejé algunos recursos, que revisen también literatura en internet, experiencias estéticas, que ha sido uno muy importante, y que por ejemplo si hablan de Frankenstein, me digan si han tenido una experiencia estética o no, o por ejemplo la debutante, las nubes, los primeros textos, o sea, que puedan hablar de eso a través de su historieta o de su cómic, ¿no? Videos de los cuales ya vimos la semana pasada, más bien el miércoles, y puse los videos que tienen que ver cómo se hace una historieta, qué es una onomatopeya, cuáles son los elementos que cubren una historieta, y hoy busqué un video que es específicamente sobre cómo escribir un guión para historieta, porque a veces ponemos los diálogos demasiado largos o no planteamos bien, y justo lo que quiero evitar es eso, ¿no? Entonces, bueno, un segundo, déjeme revisar esto. Solo estoy... Ay, acá está. Nada más les recuerdo, voy a ir al revés, digámoslo así, voy a ir ahí primero con los foros de integración, después voy con el proyecto y luego voy con los ejercicios que tengo planeados para ustedes hoy. Entonces, bueno, por ejemplo, que se llama, estos son los requisitos del foro. La verdad es que he estado leyendo, no todos ahorita, porque pues esos los leo hasta el próximo lunes. He estado leyendo y la mayoría de los que han estado participando lo han hecho de acuerdo a los lineamientos, sobre todo porque la semana pasada fue la primera vez que tuvieron un foro en esta clase, bueno, en este módulo. Entonces es normal que algunos cometieron errores, pero eso no me preocupa, lo que me preocupaba es justo no seguir esto, que sería llevar citas, paráfrasis y referencias. Ustedes ya lo saben hacer. De hecho, a un par de ustedes les sugerí o sea, eran unas muy buenas participaciones, pero les sugerí que las referencias que ponen, de hecho ponen buenas referencias, las que ponen pues metan ahí la cita o la paráfrasis para que aprendan a hacerlo, porque en los siguientes módulos se les va a pedir lo mismo. Perdón, entonces sí considero importante que ustedes puedan introducir citas o paráfrasis dentro, o sea, que no nada más me demuestren a mí a través de las referencias que leyeron o que investigaron y que escribieron, sino que aprovechen lo que está en esa información, en ese texto, generalmente páginas de internet, aprovechen esa información y la introduzcan en sus textos y de esa manera practican escritura, ¿no? Esa es una escritura un poco más formal, a diferencia de la escritura del guión, de la historieta, que es un poco menos formal. Incluso la de la semana pasada de las nubes también es un poquito menos formal, es literaria. Luego recuerden también, por favor, colocar de 5 a 8 renglones y tener cuidado conforme escriben por celular. Generalmente los 5 o 8 renglones en la computadora se convierten alrededor de 10, 11 en el celular. Entonces, si usan celular, tengan cuidado de cubrir la cantidad porque son 5 para ustedes, pero la pantalla es más pequeña, a veces no se puede distinguir. Entonces, sería un poquito más extenso para los casos de los que usen celular. Entonces cuiden eso, por favor, coloquen las referencias, coloquen las citas, paráfrasis. Si tienen dudas o preguntas, lo pueden remitirse a la semana 1, donde ahí les puse cómo introducir el plagio, la paráfrasis, distinguimos cita y paráfrasis, entonces creo que lo pueden hacer bastante bien. Recuerden también, por favor, que lo mínimo para tener una calificación más o menos alta son 4 días consecutivos y después de eso va bajando tu calificación, y donde baja drásticamente tu calificación es cuando solo pones un día, es decir, el domingo hiciste todo, eso baja drásticamente tu calificación porque indicaría que tú no estás siguiendo la secuencia, que no te metiste a la plataforma. Recuerden que es parte de sus obligaciones de Prepa Línea C, meterse a la plataforma, revisar este material, revisar el material nuevo, y en este caso los videos de las sesiones se consideran material nuevo, entonces es obligación de ustedes verlo por si hay algunas cosas que no están tan claras.
Las dudas de los, recuerden, yo, es una cosa que siempre explico, las dudas de los demás pueden ser también mi duda. Y en esa medida tengo que ver los videos, porque si no, no me puedo enterar de lo que los demás tuvieron duda. Por ejemplo, la clase de hoy, que es la última, me gustaría que ustedes revisaran, que hicieran una reflexión sobre, bueno, qué es el tema que no me queda claro, qué es lo que me falta por entregar, qué tengo que hacer en el cómic, etcétera, ¿no? Por ahí creo que puede ir un poco las cuestiones, ¿no? Y por favor cuiden las reglas de la etiqueta, creo que eso la mayoría de ustedes lo hace bastante bien, y la ortografía que no siempre se cuida. Repito, revisen la ortografía, les he dado algunos elementos, voy a buscar más, pero también es una página en la cual ustedes fácilmente pueden acceder, revisar la ortografía, ver que está mal escrito, etcétera, ¿no? Ahí en ese caso, pues, hay herramientas a su favor. Yo sé que a veces les da prisa, tienen prisa, pero pues basta con copiar y pegar en la semana 1, cada semana en el foro aprendiendo, los lunes pongo un link que siempre es el mismo para que ustedes puedan revisar su ortografía y su redacción. Entonces utilícenlo, porque de otra forma va a ser muy complicado pues que mejoren y vayan depurando y mejorando su ortografía, ¿no? Esa es la parte básica que ustedes van a seguir pidiendo, y uno de los pilares es este módulo, ¿no? Entonces, pues revísenlo ahí, por favor. La ortografía, las reglas en etiqueta y demás, ¿no? Entonces, recuerden nada más que algunas de las cuestiones generales que les van a preguntar en el foro de integración, con lo cual voy cerrando el foro, es los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios. Esa es, me parece, que la participación que van a tener que compartir hoy, que es la quinta de 5, y a partir de eso ustedes ya pueden, digamos, darse por satisfechos de que terminaron el foro de integración si contestan esta pregunta. Si alguien tiene alguna idea y quiere participar a través del chat o a través de la voz, contestando un poco esto, no dando su respuesta, sino dando una opinión general, no tiene que ser lo que escriban, dando una opinión general. Los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios. Es una pregunta muy muy parecida a la que vimos la semana pasada, con el texto que parecía un diccionario que tenía sonidos y que tenía imágenes, videos, animación, etcétera, y con el que tenía los peces, ¿no? Y poemas y sonidos también, ¿no? Entonces también me van a decir en esa parte, eso es literatura, puedo tener experiencias estéticas sobre eso. La semana pasada, el viernes y el miércoles, hicimos una reflexión particular sobre cuál es el papel o sea, qué requisitos, en teoría, entre comillas, qué requisitos debería cumplir un texto artístico para considerarse un texto artístico. Por lo tanto, yo creo que ustedes recordarán esa conversación, y si no, la pueden ver nuevamente en el video de la sesión número 6. Ahora sí, por favor, ¿tienen dudas sobre el foro de integración? Muy bien, gracias. Ahora, aquí está. Gracias, Jessica. Vamos a ver esto, vean. Aquí está. El foro de integración, gracias Perla. El foro de integración se llama, perdón, el proyecto integrador se llama La historieta como creación literaria. Es decir, ustedes deben saber qué es una historieta, 1, cuáles son sus elementos principales, 2, cómo se escribe, 3, y cuáles son los requisitos para hacerla en la plataforma. Porque yo puedo tener muy clara saber qué es una historieta, pero si no tengo claros los requisitos que me están pidiendo aquí, entonces es más difícil que los cumpla. Por lo tanto, debo tener claro que estoy viendo eso, y ahorita voy a descargar también el formato en el cual se explica el proyecto integrador, y a partir de eso ustedes van a poder ver si hay algún requisito que no les está quedando claro. Y pueden preguntarlo en el momento que ustedes necesiten o requieran. Entonces, la historieta como creación literaria es básicamente que tienen que hacer un cómic o una historieta a través de una aplicación o de un software. Hola Yaret, no te preocupes. Ese software les va a permitir ahorrar todo el tiempo de revisarlos. Ya tienen los personajes gráficos definidos,
nada más tienen que escoger cuál quieren y luego ponerle diálogos. Entonces, bueno, aquí ¿qué voy a entregar? Un procesador de textos, y lo pueden hacer, es una solución que me habían preguntado durante la semana, pero también creo que lo mencioné en el video anterior, pero bueno, lo vuelvo a mencionar hoy. Es lo que ustedes tienen que hacer, es muy importante. Si ustedes usan Pinkston y no quieren pagar, solo terminen el cómic y luego tómenle fotos, y esas mismas fotos las pueden poner en una presentación de PowerPoint o en una presentación de Google en su Drive con el correo de la escuela, y esas las pueden poner en una presentación, y eso yo lo voy a considerar como su cómic. A mí no me importa que sean fotos o tomas de pantalla, eso no me importa. Lo que me importa es que tenga los elementos que yo estoy solicitando, los que acabo de enumerar, ¿no? Y como viene ahí, ahorita vamos a ver qué necesito para hacer mi historieta. Ahí. La historieta, sí, tienes que entregar una historieta y tienes que además llenar un formato. Si no entregas la historieta, el formato, pues no tiene mucho sentido que lo entregues, la verdad. Entonces, pues concéntrate en ambos aspectos. Ahí va. Deme un segundo. A ver. Ya, creo que ya lo están viendo. A ver, un segundo, por favor. Listo, una disculpa. Creo que aquí había mandado un mensaje a alguien. Felipe. Dice Jessica, yo no puedo utilizar Pinkston. Sí, Jessica, en realidad es mucho más fácil Pinkston, pero como decía, tienes que pagar. Entonces eso es poco viable. Creo que Jared me parece que fue la que me escribió, no estoy seguro, y si no eres tú, Jared, perdóname. Alguien me escribió sobre que había usado Pinkston, pero que no había podido descargar todo el cómic. ¿Por qué? Porque te cobra. Entonces lo que hizo fue tomar screenshots o tomas de pantalla, capturas de pantalla, y lo hizo en una presentación. Eso es ampliamente recomendable para mí. Entonces, si usan Canva, que Canva creo que es mucho más amigable, como dice Felipe, Canva te permite también ya tener plantillas. Perla dice, yo lo grabé en Canva, pero se me guardó como video. Está bien, no hay problema, no lo pido como video, pero si tiene las características que yo estoy solicitando, Perla, está bien. Jared dice, yo usé Canva y me fue muy bien en la actividad. Perdón, entonces yo creo que no eras tú, pero me escribieron varias personas sobre lo mismo. Y yo les dije que sí, que no había ningún problema, que tomaran tomas de pantalla o screenshots o fotos, que las ordenaran en una presentación y listo, ¿no? Entonces así yo me acomodé y me he acomodado a varias generaciones, así que no hay problema con eso. Bueno, les decía, muy bien, es importante que revisen lo que está en pantalla. Tienen que ordenar del 1 al 30 los pasos que ustedes consideran necesarios para analizar un texto literario. Es bien importante que lo hagan de esa forma. Y luego vienen acá, viene acá, todos. A lo que quiero destacar aquí es esto. Sombrea con rosa los pasos relacionados a la forma y con verde los relacionados al fondo. Eso, lo que estoy marcando ahí, lo que estoy seleccionando, les va a permitir a ustedes, primero, distinguir uno y otro, y segundo, saber la importancia de fondo y forma, y tercero, decidir cómo quieren analizar un texto literario. Ustedes, de esos pasos que están viendo en la pantalla, tienen que decidir más o menos cuáles son los que les interesa que estén dentro de su historieta. Pueden estar alguno, no creo que todos, es demasiado extenso, pero sí creo que algunos de esos los van a tomar en cuenta. No sé si me ponen hacer una hipótesis acerca del texto literario, entonces me pueden poner qué es una hipótesis del texto literario en su historieta, como les mostré de hecho con los ejemplos de las generaciones pasadas.
Entonces, no olviden, por favor, dos cosas. Aquí es importante. Uno, numerar todo del 1 al 30 y colorear con verde y rosa. No se les debe olvidar eso, por favor. Luego aquí, en la pregunta 2, deben explicar por qué decidiste ordenarlo de esa forma. Respeten, por favor, 5 líneas. No tienen que citar, ni parafrasear, ni colocar referencias ahí. No es indispensable. Pero lo que sí deben hacer es pues contestar sinceramente por qué lo ordenaron así y por qué decidieron o que van a decidir hacer su cómic de esa forma. Luego, aquí dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas. Es importante, no las contesten, solo esas preguntas, si ustedes las reflexionan y las contestan, digamos, mentalmente, les pueden servir después en su historieta. Las preguntas son, ¿sabías algo de literatura? ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos? Es como, ustedes pueden reflexionar incluso sobre eso en su historieta. La historieta va a medir, yo mido la habilidad que ustedes tienen para inventarse una historia y relacionarla con alguna cosa del módulo. Ahí me dices si aprendiste o no. Tanto a echar a volar tu imaginación, digámoslo así, como a relacionar con algunos temas de clase. Y aquí dice, recuerda incluir, además de los pasos del proyecto, y ahí lo voy a leer en voz alta, porque eso es algo que se les olvida a muchos. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, contexto en el que produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Eso, básicamente, es lo que me gustaría, algunos de esos temas, o un solo tema, me gustaría que lo introdujeran en su historieta, porque de otra forma va a ser muy, muy complicado que obtengan una alta calificación. Tengo muchos y veo muchos que por no leer las instrucciones, no, desafortunadamente sacan unas bajísimas calificaciones y como ya se darán cuenta, este proyecto integrador vale muchísimo. Entonces, bueno, lo que no debes hacer es solo contar la historia. Me da mucho gusto que hayas hecho tu historia, que compartas tu experiencia, pero si solo dices que te acostabas tarde, que es muy difícil el módulo, que no sé, que al principio te costó, pero después ya le agarraste la onda y te gustó, eso es parte de tu experiencia en el módulo, pero no es todo. No estás incluyendo eso que está subrayado en la pantalla y eso es indispensable para que yo me entere que aprendiste. De otra forma, no tengo forma, perdón por la repetición, no tengo manera de revisar qué aprendiste. Eso es lo que me vas a decir tú, aprendí a tal y tal cosa. Pero si no me pones eso, no voy a poder ayudarte. Entonces, ¿qué es lo que está incompleto en el cómic? Uno, que no pongan temas de clase y dos, que su historia no tenga nada que ver con el módulo. Había unas historias muy bonitas en la generación pasada, hay unas historias excelentes, pero son historias como de un buzo de otro planeta. Está muy bien, pero no tienen nada que ver con la historia, con el tema de clase. Puede incluso hacer una historia como de un buzo si quieres, o de un, no sé, de ciencia ficción, de vampiro, yo qué sé, pero relaciónenlas con la clase. Si no, es muy difícil que yo pueda calificarles. Por favor, no dejen de tomar en cuenta esto porque, aunque ustedes pueden decir, algunos de ustedes pueden decir que es bastante obvio, en realidad no es tan obvio. Hay muchas cosas, muchísimas cosas. Perdón, veo con mucha frecuencia esto que les estoy diciendo. Personas que hacen un buen cómic en Canva o en Pinkston o en el que sea, pero no lo relacionan con los temas de clase. Eso ya arruinó un poco su calificación, o bastante su calificación, ¿no? Entonces hay dos recursos ahí que vienen cómo usar Pinkston y cómo hacer una historieta, y viene el guión. El guión no es obligatorio, pero les va a ayudar y ahorita vamos a ver un video sobre eso. Los pasos que debes seguir para redactar un texto literario, estos son los que están acá. El análisis también. Luego elige tus personajes, contexto, reflexiona sobre el lenguaje, revisa tu guión varias veces, cuida ortografía y verifica redacción y verifica. Ahorita vamos a ver un video sobre eso y luego elabora tu historieta con base en tu guión. Puedes realizarla como presentación en la nube o compartir el enlace y usar Pinkston o compartir el enlace o usar Canva.
pega tu enlace en la historieta, tienen que pegarlo aquí y al final aquí es donde me tienen que poner las referencias. Las referencias básicamente son al tema que ustedes se están refiriendo, al tema sobre el cual hicieron su historieta, su cómic. Entonces, pues creo que esa parte es la que no se les debe olvidar. Me preguntó por ahí, creo que Patricia, si debían llevar las referencias dentro del cómic. Yo le dije que no, debe llevar las referencias ahí donde está escrito en la pantalla. No tiene nada que ver, no tiene nada de malo si me las ponen en el cómic, no les bajo puntos ni les subo puntos, simplemente que es importante que ustedes puedan saber dónde va cada cosa. Y ya, de ahí vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Dudas o preguntas sobre el proyecto integrador? Porque ahorita voy a hablar sobre el guión. ¿Dudas o preguntas sobre el proyecto integrador? Gracias, Jared. Gracias, Perla. Felipe pregunta, ¿podemos usar la historia para explorar diversos temas del módulo? Sí, por supuesto. El único inconveniente que yo veo con eso, Felipe, es que te va a abarcar mucho más espacio. Pero sí puedes usar varios temas, o sea, 1, 2, 3 temas, puedes hablar de ellos. Bueno, tus personajes pueden hablar de esos temas, de varios temas, no solo de uno. La idea es que sea uno porque pues es poco espacio en teoría, pero si tú quieres hablar más de uno, está bien. No considero que haya ningún problema con eso, ¿no? Dice Jessica, yo vi que la historieta que ya mandé está mal. Ahorita voy a revisar si no me la he revisado para corregirla. No me acuerdo si ya te la revisé, Jessica. Creo que sí, pero no me acuerdo. De nada, Felipe, y revísala de todos, Jessica. Si tienes dudas o preguntas, también los demás, escríbame por interno o un correo, si tienen alguna pregunta. Bueno, ahora sí quería que viéramos... hola, Patricia, no te preocupes. Quería que viéramos un video. Aquí vean lo que está acá. Perdón, El video que les voy a poner se llama ¿Cómo escribir un guión de cómic? Es muy cortito, dura como 6 minutos. Nada más quiero que tomen en cuenta algunas cosas que vienen ahí. Después de eso, sí ya nos vamos a ir a revisar cosas, pero es el último video que les pongo. Después de eso sí ya vamos a analizar cosas que creo que es la parte final donde todos van a poder participar. ¿Cómo escribir un guión de cómic? Adelante. Sé que algunos tienen algunos inconvenientes para escribir, para plasmar sus ideas. En su cabeza está muy claro, pero a la hora de pasarlo no. Vean también que los guiones, bueno, los cómics no deben ser tan largos y vean más o menos el proceso de una persona que escribe cómics. Adelante. De cómic. Amigardos, hoy vuelvo pero con un video diferente. Capaz no saben, pero soy autor de un libro de ficción llamado Nómada de Épocas. He escrito guiones de cómics, ensayos, guiones para cortometraje y la segunda parte de mi libro que espero que se publique pronto, entre otras cosas. Tengo un cómic que está en fase de dibujo porque yo dibujando soy bueno, medio manco. Así que bueno, me dedico a escribir. Aprendí un montón sobre cómo escribir un guión de cómic, estudié, investigué, lo puse en práctica y aquí les traigo cómo escribir un guión de un cómic desde mi perspectiva. Ojo, no soy experto, solo soy un chico que buscó información y se preparó por su propia cuenta. Además, les quiero dar 3 trucos que a mí me ayudaron un montón. ¿Están listos? Vamos allá. Paso 1. Planificación. Este es el cimiento de una gran historia. Antes de comenzar a escribir, la planificación es esencial. Hay escritores de mapa y otros de brújula. Los de mapas siguen una ruta. Los de brújula escriben y van ajustando a medida que avanza la historia. Yo soy de mapa, no al 100%, pero sí he aprendido que tener una visión más clara de la trama, personajes y el mundo en donde se desarrolla la historia proporciona una coherencia en cada viñeta y al final te lo va a agradecer. Empezar por el final puede ser un truco efectivo, brindándote una meta clara y un camino lógico hacia el desenlace porque entiendes cómo va a terminar la historia.
Ten en cuenta que, a diferencia de un libro, el cómic necesita que los dibujos sean coherentes y sigan una trama. Capaz un libro puede tener más saltos, ojo, un cómic también, pero las viñetas tienen que explicar. Vamos con el paso número 2. Diálogo, la voz de tus personajes. Es a través de las palabras que tus personajes se expresan y se relacionan entre sí. Para escribir un diálogo efectivo, debes tener en cuenta la personalidad y la motivación de cada personaje. Cada personaje debe tener su propia voz distintiva y su forma única de hablar. Puedes utilizar un lenguaje directo y técnico para reflejar el mundo en el que se desenvuelven tus personajes. Un truco que siempre cae bien utilizar es no describir a detalle lo que sucede. Ahí radica el valor de un cómic. Las imágenes hablan y el diálogo sentencia. En muchas ocasiones, la medición de un escritor novel en el mundo del cómic se valora en el texto que utiliza en un diálogo. Así que usa bien tus palabras. Paso número 3. Estructura narrativa, el ritmo de tu historia. La estructura narrativa es como el latido de tu corazón en un cómic. Es lo que mantiene a los lectores enganchados y ansiosos por pasar a la siguiente viñeta. Una estructura sólida te ayuda a mantener el ritmo en tu historia. Te recomiendo para los cómics lo siguiente. Experimenta con el uso de páginas dobles para momentos impactantes y utiliza viñetas de diferentes tamaños para controlar el flujo de la narrativa. Por ejemplo, juega con problemas pequeños, viñetas pequeñas, revelación, dobles páginas, una crónica revelada, secuencia de muchos cuadros pequeños. Recuerda que cada viñeta cuenta una parte de la historia, por lo que debes cuidar su secuencia y la transición entre ellas. Creación de personajes, héroes y villanos inolvidables. Los personajes son el alma de cualquier historia de cómic. No se cuentan ambientes, se cuentan los sucesos que viven los personajes. Para que tus lectores se conecten con ellos, es importante crear personajes tridimensionales y memorables. Cada personaje debe tener su propia personalidad, trasfondo y motivaciones claras. Un truco para crear personajes inolvidables es darle una mezcla de virtudes y debilidades. Esto los hace más realistas y humanos, permitiendo que los lectores se identifiquen con ellos. Profundiza en su pasado, su miedo y sus aspiraciones. Deja que tus personajes evolucionen a lo largo de la historia y enfrenten desafíos que los hagan crecer y cambiar. Esto creará un mayor impacto emocional en tus lectores y los mantendrán interesados en la evolución de los personajes a lo largo del cómic. Y si les interesa la evolución del personaje, pues leerá todo el cómic. Recomiendo primero la personalidad y luego el aspecto físico. Por cierto, para buscar referencias de la apariencia de tu personaje, usa Pinterest. Paso número 5. Mundo en donde sucede la historia. Cada guión de cómic necesita un escenario que cobre vida, ya sea una ciudad futurista, un planeta lejano o un oscuro callejón en una ciudad gótica. El entorno en el que se desarrolla la historia es esencial para crear la atmósfera adecuada. Detalla los elementos clave del entorno, como la arquitectura, la tecnología o la ambientación específica. Utiliza un lenguaje visual para transmitir la atmósfera de tu mundo. Si es agobiante que el personaje se vea pequeño, con ángulos picados, por ejemplo, las ilustraciones y las descripciones detalladas pueden ayudar a los lectores a sumergirse completamente en el escenario que has creado. Recuerda que el mundo donde sucede la historia puede ser un personaje en sí mismo. Aprovecha esto para crear un entorno rico y lleno de detalles. Otro truco, no necesitas explicar cada detalle de tu mundo en palabras. Muchas veces cuando hacemos un world building, hacemos un escenario tan creativo e interesante para nosotros que nos convertimos en una enciclopedia. Que nunca te pase esto. 3 trucardos que te van a ayudar full. 1. No olvides el poder de los silencios. El silencio puede ser tan poderoso como las palabras en un cómic. Utiliza secuencias sin diálogos para crear tensión, suspenso o para resaltar la expresión facial y el lenguaje corporal de tu personaje. A veces una mirada o un gesto pueden transmitir más emociones que cualquier palabra escrita. Experimenta con diferentes enfoques de narración. No te limites a un solo estilo de narración en tu guión. Prueba diferentes enfoques como narración en primera persona, cambio de perspectivas o saltos temporales para agregar dinamismo y variedad en tu historia. Y el tercer truco es crear símbolos en los cómics. Esto funciona muy bien. Si no, pregúntale a la S de Superman, el logo de Batman, V de Vendetta. Los símbolos funcionan muy bien dentro de un cómic, ya que es algo que está dibujado y que la gente puede después guardar, capturar, etc. Amigos, hasta aquí el video de cómo escribir el guión de un cómic. Si les gusta este video, porque me motivaría un montón a seguir creando este tipo de escuela, academia de cómo escribir el guión de un cómic. Hay muchas cosas que hay que hablar sobre este tema. Y si en verdad están interesados en crear un cómic, bueno, a mí me encantaría investigar y traerle toda la información que consiga al respecto, porque yo trato de dedicarme a eso y espero en un futuro, por supuesto, vivir de ello. Así que nada, si llegaron hasta aquí, denle like, compártalo con sus amigos y déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Long Life DC. Bye. Listo. Ahora. Listo.
Acuérdense, por favor, nada más sobre esto. Tienes que elegir un tema que te interesó del módulo, o bien uno que te gustó, o una lectura, una reflexión, pero que me demuestre a mí, asesor virtual, que tú aprendiste algo o desarrollaste ciertas habilidades. Se puede incluso poner un cómic, cómo se analiza un poema, listo, ¿no? Entonces, última, pregunta sobre el proyecto integrador. Muy bien. Ahora vamos a la parte final, gracias Felipe, el último ejercicio eh, sobre esto. Les voy a poner, eh, un cuento, es un cuento muy corto, ustedes lo van a analizar, quiero ver qué aprendieron hasta ahora de análisis. Les voy a dar unos 5 o 7 minutos y luego vamos a revisarlo. Dice, lo leerás y analizarás el fondo y forma. Puedes consultar obviamente la plataforma. Tienes unos minutos para hacer un análisis y obtendrás un puntaje, en este caso una participación, que sería la de la semana, la de hoy, perdón, la de la sesión. ¿Preguntas sobre las instrucciones? ¿Sobre lo que tienen que hacer como su último ejercicio? No, repito, comparto el cuento, lo analizan, me ponen su análisis en el chat o me lo leen si quieren y listo. Tal vez, yo creo que sí te da tiempo, Felipe. Y cuando los lea todos, vamos a ir cerrando ya la parte final, ¿va? Voy a apagar un minuto mi cámara, pero si tienen alguna duda la pueden expresar por el chat. No creo que sea más de un minuto. Ahora sí, este es el texto, es muy cortito, analícenlo. Tienen 5, 10 minutos máximo, 7 minutos es suficiente. Me ponen lo que ustedes consideren que es un análisis literario. Lo voy a dejar aquí, voy a apagar mi cámara, pero ahí se va a quedar el texto. El texto no se va a mover ya de ahí. Sí, ya no se va a mover de ahí. Entonces ahí se va a quedar. En un minuto. Bueno, un minuto regreso.
¿Cómo van? Cuéntenme, por favor, cómo les va hasta ahora y si necesitan ayuda. Es un cuento muy corto, una historia realmente muy corta. Lo que me interesa saber ahora, para ir cerrando el módulo, es qué entienden ustedes por un análisis literario. Si les ponen un texto, el siguiente módulo o los siguientes módulos, ¿qué van a hacer como texto literario? O sea, como análisis literario, perdón. A ver, Felipe dice, el argumento es sobre un niño que jugó hasta el fin del mundo y al darse cuenta volvió a los videojuegos. Podría considerar que el tema es la enajenación de los videojuegos, el tiempo ocupado cronológico entre su partida y el descubrir el fin del mundo, el espacio de su habitación, el personaje es el niño que juega videojuegos y la acción es como el niño después de jugar descubre el fin del mundo. Gracias Felipe, gracias por todo y por tu empeño en el módulo y nos vemos en la retroalimentación. Gracias. Las demás. Perla. Dice, fondo, un joven había jugado tanto tiempo. No, Jared está primero, perdón. Para mí es un texto narrativo en el cual hay una breve historia de minificción, porque no está 100% explicada, sino que nosotros como lectores le daremos el complemento a la historia. ¿Ok, Jared? Bien. Ahora, ¿cuál sería ese complemento a la historia para ti y qué otros elementos podrías, si yo te pusiera a hablar 10 minutos del texto, qué podrías decir en esos 10 minutos? Que no fuera solo contar la historia. Perla. Fondo, un joven había jugado tanto tiempo que se pasó el tiempo y cuando regresó a la realidad se encontró solo porque todo había desaparecido, solo quedaban cenizas y él cuando se dio cuenta solo se dispuso a seguir jugando. Forma, nos lo cuentan con mucha ficción al decir que jugó hasta el fin del mundo. Acuérdate nada más, Perla, que la forma es si es en prosa o verso, si está en números chiquitos o grandes, en este caso es prosa. Y como bien dijo Jared, un texto narrativo. Patricia, Game Over. Es una narración corta de Cástulo Aceves que nos muestra una experiencia que vive una persona después de haber jugado el mismo videojuego unas 15 horas ininterrumpidas. Nos habla del daño momentáneo que sufre su cuerpo tras dicha acción y que al realizar la partida el protagonista se da cuenta de que una tragedia ha sucumbido el mundo real, en el cual se encuentra en cenizas y desolación. Aún con esto regresa y retoma su juego. Con eso entendemos la forma en que están tomando. Súper, muy bien Patricia. Nada más, pues, si te podría sugerir algo sería que usaras los conceptos de fondo y forma. Algunos están ahí, el protagonista, por ejemplo, el tema está bien, pero nada más eso. Por ejemplo, que hablaras de los géneros narrativos, como había hecho Jared. Eso es lo único que te faltaría, pero está completo. Bien. Alma, forma sería que está escrita como un texto narrativo. Bien, el fondo sería el niño jugando. El niño jugó tanto que perdió la noción del tiempo y no logró darse cuenta de qué ocurría a su alrededor, a tal grado que se quedó solo en el mundo. El fondo no es solamente qué hay de profundo o reflexivo o el mensaje que nos da, sino también qué elementos hay más importantes, como qué tipo de narrador es, qué espacio, qué tiempo, etcétera, como los marcaba también bien Felipe. Pero de todos modos, lo del texto narrativo lo destaco en el tuyo, Alma, porque es muy bueno. Jessica es una persona que se la pasó jugando toda la tarde y no vio el tiempo que pasó. Después observó que a través del juego vio que él fue el que destruyó el planeta. Es una interpretación interesante, Jessica. Solo te falta un poquito profundizar en el fondo sobre todo. Jared, para mí el complemento sería que el joven se dio cuenta de que está echando a perder su vida en un mundo de videojuegos, dejando a un lado su vida real, esperando que esa lección le haga cambiar su forma de vivir la vida. Ese sería más bien como el tema, Jared, y el cual aprecio mucho, está muy bien hecho.
pero te diría un poquito lo mismo que Jessica y Patricia, que es más bien aplicarte al narrador, personajes, cómo eso también influye en lo que tú estás diciendo. Eso también podría ser importante. Y la vida, las nuevas generaciones, se está complementando Patricia cuando dice, con eso entendemos la forma en que están tomando la vida las nuevas generaciones. Sí, bien, 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 bien. Me parece que son todos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ok, sí, muy bien. Y... ahí. Listo. Pues bueno, me queda tranquilo que ustedes han hecho un buen análisis, que han desarrollado ciertas habilidades durante 4 semanas y que no solo van a hacer un buen trabajo en el foro integrador, en el proyecto integrador y en el foro de integración, sino que también van a trabajar muy muy bien, estoy seguro, en los próximos módulos. Recuerden, si necesitan algo, si necesitan, no sé si ayuda porque no soy experto en los siguientes módulos, pero si necesitan algo, quieren alguna consulta, por supuesto que me pueden escribir a través de, sobre todo del correo, porque ya no va a haber plataforma. Y les deseo que estén muy bien, que pasen muy bien este módulo, como creo que la mayoría lo ha hecho hasta ahora, y que ojalá se lleven alguna enseñanza y habilidad, y espero encontrarlos y encontrarlas en algún momento. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y nada, ojalá todo esté muy bien. Gracias, gracias Jared, también gracias por gracias Perla por la atención y sobre todo por la disposición sobre el módulo, ¿no? De asistir, de hacer las tareas, de participar. Gracias Alma y a las demás también. Nos vemos por ahí y que estén muy muy bien todas.